Pues aquí andamos con un Harley Benton GA 15 vatios. Vamos a probarlo, porque claro, dicen, ¡buah! Se enchufa el Marshall. Vamos a ver qué tal suena esto, Jeje. Ahí lo hemos visto un poco, le hago a la cámara, Lo más obvio no lo veis como es. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, pues ya habéis visto, me llegó este cabezal Harley Benton 15 vatios, tenía ganas de tenerlo porque es bonito y aparte porque no es de gama alta. Entonces muchos que dicen, ¡buah, sí, suena la guitarra muy bien, pero porque enchufas en un Marshall o en un Sotdef o en un tal? Bueno, pues hemos traído, quiero haceros este vídeo con este amplificador que cuesta, tengo aquí la página, exactamente, es de Thomann, como todos sabréis. Y aquí es el de 15, 219 euros, 15 vatios, 3 válvulas SC83 12 AX7 en el amplificador, tiene 2 válvulas L84, interruptor atenuador de potencia, este es el de 1 vatio, eso dice que es más de 1 vatio, si apretamos el volumen y eso es más de 1 vatio. Y la entrada de instrumento, el envío y retorno que atrás en la página lo veréis, tiene el FX Loop, tiene luego otra salida para poder cambiar la reverberación, que trae reverberación también, y pesa 6 kilos, o sea que no pesa nada, no le quiero mover porque lo tenemos ya conectado y todo para hacer una muestra de sonido, es nuevo totalmente. Los acabados son muy bien acabados, luego sí que es cierto que es de gama baja y tal, pero es un amplio valvular. Y vamos a probarle con esta guitarra que tengo aquí, que es normalita, tampoco es una guitarra de... en fin, vamos a ver cómo suena esto. Estaremos afinados. Ahí tenemos la ganancia, el volumen, tono, que no es más o menos para ajustar la entonación de la ecualización general. Si le bajamos, se queda más oscuro. Si le subimos, da un poco más de brillo. Vamos a dejar ahí. Tenemos el grave, está conectado a una pantalla de 2x12. Sí, ahí tenemos el grave. Es este el grave, a ver cuánto tiene. Si el grave, quitamos el grave. Este sería el treble, el midle, a ver cómo va, el midle, todo en sol, como vemos. Vamos a cambiar de acorde, vamos a hacer a lo mejor un la, venga. Esto funciona bien, y el agudo, ¿no? La reverberación. Porque esta reverberación es de tanque, de muelles, viene aquí atrás, o sea, la han puesto aquí debajo del manguito, ahí la han puesto muy inteligentemente y es porque le he abierto. Y bueno, esto no es un amplificador hecho punto a punto ni nada de eso, por el precio que tiene, pero es un amplificador a válvulas y lo bueno es que se atenúa. Damos al atenuador de 1 vatio, fijaros, quitamos la diferencia. Queremos tocar en casa de bajito, se oye bien. Y bueno, ahí la ganancia, si la subimos, no es una distorsión, o sea, la ganancia es la ganancia, no es, vamos a poner este bajito y la ganancia al tope, para que veáis que esto no es una... Se distorsiona un poquito, pero... Vamos a bajar un poquito la reverb. Tengo también aquí una... No me
gusta a mí aquí con tanta ganancia. Prefiero bajarle y meter la distorsión del pedal. Pero va muy bien este amplificador. Para lo que cuesta y tal, está bastante bien. Ajustamos un poquito, vamos a darle un poquito de distorsión y a ver cómo van estos parámetros. Vamos a meter aquí el pedal. Hemos agarrado, ahora ecualizaremos un poco. Bien agudo sale, vamos a modificar un poco esto. Bajamos un poco el treble, bajamos un poco el medio. Vamos a mantener el grave y vamos a bajar un poquito el volumen, un poquito la ganancia. Estamos modo un vatio. Si subo el volumen, sube, Vamos a pasar al modo 15. Que le voy a dejar porque si no el cambio es muy brusco. Con el tono vamos a ajustar un poquito el agudo. Bastante bien, o sea, pero vamos a subir un poquito la ganancia, a ver, vamos a apretar un poquito con su ganancia, la distorsión que tenemos en el pedal, se comporta muy bien con los pedales, y eso que es una pedalera no es un analógico, seguramente se comporta bastante bien, y no lo he metido por el FX Loop, está directamente en la entrada, está ahí. Me gusta mucho la lucecita roja y sobre todo los acabados, y vamos, yo creo que a los principiantes que se quejan de que no tienen una amplia válvula, esto es una opción muy buena, esto es un amplificador prácticamente clavado al que había el AniQ12, por ejemplo, al que llaman el Masiprecio, el Monoprecio, creo Monoprecio, uno inglés, o sea, inglés-americano, se llama Monoprice, el Monoprice de 15, en fin, y también este es clavado al combo de 15 que tienes aquí dentro. Pero lo que pasa es que lo han hecho en head, en cabeza. Suena muy vintage, a mí me gusta eso. Le subo un poquito más el tono. Me encanta que suene así de bien. Te voy a subir el tono al máximo, a ver qué pasa. El sonido cada uno porque este no es como el VHT, tenía como más textura, ¿no? Este es más clásico, más básico y no hay que comerse mucho la cabeza para sacar un sonido. Son distintos, ¿no? El VHT está hecho a mano, es clase A y este es un clase AB. Pero ahí tenemos un limpio bastante majete, hecho que tengo la nariz subida, pero tenemos un limpio bastante majete. Estamos en la de 15, la de volumen.
La salida de atrás para los parlantes, las cabinas y tal, es de 4 a 16, es como automática, se adapta. O sea, tú puedes, no, es de 8 a 16, tú puedes poner cualquier cabina que esté entre 8 y 16. Yo, por ejemplo, esa de atrás es una cabina de 16. Esto no, porque esto lo utilizo para soporte, esto es el Boss Katana, ¿no? Que no sé a cuánta tendrá la serie, seguramente sea 4 ohmios. O sea, un altavoz de 4 ohmios no es recomendable enchufarle atrás. Tiene que ser de 8 ohmios hacia arriba, ¿no? De 8 a 16 es lo que hay que enchufar. Esa cabina de 16. Que tengo una cabina de un solo altavoz de 12 pulgadas y tiene 8, pues le podemos conectar ahí a 8. Que tengo una cabina de 2x12 y está a 16, pues le puedo conectar a 16 y está muy bien, porque prácticamente la mayoría de los altavoces son 8 y 16, bueno, son los 8 y 16, también los de 4, claro, pero bueno, ha quedado ahí el de 4 un poco abandonado, pero bueno, hay muchísimos altavoces de 8 ohmios y 16, y sumando 8 y 8 te dan 16, o 4 y 4, tienes dos altavoces de 4 ohmios, los pones en serio y ya tienes 8 ohmios, lo puedes poner y bla, ya tienes ahí tus 8 ohmios y no bajas nunca a 4. Es recomendable seguir las instrucciones del fabricante porque no sabemos qué le puede pasar al amplificador. Vamos a hacer un sonido un poquito más. Vamos a hacer algo en esa afinación y ya sé, tengo la cuerda un poco vamos a meter aquí un poquito de este rollo, un poquito así. Que suena bastante bien y yo creo que bueno que queda un poco evidente que el amplificador suena y ahí tenemos la muestra. Así que esos que dicen que si enchufas en un Marshall, enchufas en no sé qué, por eso te suenan las guitarras divinas, no, o sea, sí, no, sí, porque vale, un amplificador bueno siempre suena bien, pero es que hoy en día en el mercado, fijaros lo que te saca la gente, o sea, hay muy buenos amplificadores que no son de alta gama, pero que suenan geniales, en casa, aquí, trabajando, damos a un vatio, flash, vale, 200 pavos ahí, L84, hombre, hubiera molado más que fuese en L34, ¿no? Pero bueno, son dos L84 y sus 3 CC83, no puedes pedir más. O sea, y vale, no es un vintage, ni es boutique, ni, vamos, no es el Marshall que tengo allí, no le veis, pues está allí un Marshall, ni el Sotef que está allí, ¿no? Pero con esto se trabaja de boutique. Vamos a un vatio a ver qué pasa. Vale, bajito ahí. Quedar, vamos, como un señor. ¿Te quieres un poquito más de volumen? Puesto bajito para no molestar a nadie. Pues
haces algo con tu looper. Vamos a inventarnos algo. Una melodía tan sumamente buena que bueno, pues yo creo que hemos hecho una muestra bastante buena de cómo va. Vamos a repasar los botones. Tenemos la ganancia, que hemos visto antes, vamos a quitar la distorsión y hacer algún acorde mientras. Esto lo vamos a borrar porque haber sido más bonito, ¿verdad? Pues bueno, ha salido. La ganancia, que la tenemos aquí, empieza al revés. Normalmente los amplificadores, como aquí tenemos en masa, tienen ahí el interruptor y las luces, ¿no? Pues este no, este va al revés. Tenemos aquí la ganancia. ¿Qué hace esto? No tengo ningún efecto ni nada, tengo el tape. Si bajo la ganancia, sube el volumen, suena un poquito más limpio. La ganancia le da, su número lo indica, ganancia. Eso sería ganancia. Como veis, es una ganancia tipo, cuando si lo ponemos al tope, sí que sacamos esa distorsión que sacamos ahí al principio. Sí se puede sacar una mini distorsión, pero no esperéis una distorsión como la que hemos usado, porque para eso hay que impulsarla con un pedal que tengáis en vuestra casa. Cualquier pedal de estos de Harry Benton, de distorsión, cualquier pedal de joyo va estupendamente. El volumen general, ¿no? El volumen general del amplificador, que va desde C, no tenemos nada, hasta 15 vatios de potencia. 15 vatios de válvula son muchos vatios, con esto se puede ensayar, O sea, aunque penséis que no, con este amplificador se puede ensayar. A no ser que seáis una banda que está aquí, vamos, a un volumen brutal y solo se oye los guitarristas. Y no soy otra cosa que... No sé qué seáis de esos, pues a lo mejor necesitáis uno más grande, pero este vale para ensayar. El tone, que hemos dicho que no es un tono en sí dicho, sino es un, dijésemos, ajustable al tono general. ¿Lo veis? Yo le subo y da un poco de brillo, un poquito, y ahí un poquito más oscuro, ¿no? Pero es como... no llega a ser presencia tampoco, es como un tono general de la ecualización. O sea, cuando ecualizásemos ya pondríamos este parámetro. Aquí teníamos el grave, que hemos visto que sí que teníamos grave. Ahí no tenemos nada, y aquí tenemos el grave al máximo. O sea, sí tenemos grave. El agudo, que va muy bien. Está muy bien, porque tampoco es estridente. Ahí lo tenemos. Y aquí al máximo. No es un agudo, o sea, un medio estridente. Y el treble, vamos a ver el máximo. Suena bastante bien ahí, Y le tengo al máximo. Y ahora vamos a bajar al mínimo. Tiene buena ecualización, por lo que se ve muy bien balanceada. Y luego la reverberación de muelles que estaba ahí dentro, hemos dicho. Reverb y más efecto de reverb en vuestro equipo y tal, en lo que llevéis. Hay reverb en joyo, en Moer, hay muchas muy bonitas. Este mola ahí abajo para cuando metemos distorsión, incluso ahí, como vemos, suena muy bien en general. Y luego el tone, ya le tenemos.